El magazine de la gaita apoya su tierra y la identidad del zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Ricardo el Monumental y los versos de Carruño. Orgullo regional como el patrón y el bandullo. El magazine de la... Aquí comenzó la historia, en nuestro lago de Maracaibo, o lago de Coquibacoa. Los habitantes originales de nuestra tierra, los propietarios verdaderos de esta tierra, vivían de frente al lago. Sus casas, sus habitaciones estaban allí mismo, en la ribera de nuestro reservorio lacustre. Allí pescaban, allí hacían todas las cosas importantes de esta sociedad. Cada una de estas tribus tenía su cacique, tenía su jefe. Había uno en ese entonces que era llamado el cacique Maracaibo. El 24 de agosto de 1499, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio llegaron a las aguas de nuestro lago. Al entrar en este reservorio lacustre se dieron cuenta que era agua dulce y dijeron, es un lago. Tuvieron la oportunidad de observar esas casas, esos palafitos, y allí nació el nombre de Venezuela. Venecihuela o la pequeña Venecia, cualquiera que sea la versión que usted escoja, aquí nació en el lago de Maracaibo, en el lago de Coquibacoa, el nombre de Venezuela. Así llegamos al año 1529. En aquel entonces la colonia española, la corona española, le había dado una concesión a los banqueros alemanes, los Welser, para que vinieran a las tierras recién descubiertas a colonizar, a explorar, a abrir nuevas vías, buscando siempre la riqueza, siempre buscando el dorado. De esta forma, Ambrosio Alfinger recibe esta misión. Ya venía de la ciudad de Coro, había establecido allí la Capitanía General, la primera capital de Venezuela. Y viene por tierra, porque envía por vía marítima a las mujeres, los niños y los infantes, y él viene por tierra con sus soldados. Se encuentran en algún punto de la ribera de la costa oriental de nuestro lago de Maracaibo. Hay quienes afirman que ese punto en el cual se encontraron y donde solamente pernoctaron es lo que hoy llamamos los puertos de Altagracia. Inmediatamente traspasan el lago de Maracaibo y llegan a algún punto de esta costa, de la costa occidental de nuestro lago de Maracaibo. El 8 de septiembre de 1529, queridos amigos, Ambrosio Alfinger y toda su gente fundan la villa de Maracaibo. Pedro Maldonado es destituido por la Capitanía General de Venezuela y es nombrado Juan Guillén de Saavedra, quien por fin logra llegar a Pamplona por vía fluvial. Ese es el momento, queridos amigos, en que definitivamente se establece nuestro centro civilizatorio, nuestra ciudad, aquí en lo que hoy es Maracaibo. Los españoles tomaron conciencia del punto estratégico en el cual se encontraban, en este lado del lago de Maracaibo, y con el afán de llegar mucho más allá y de comenzar a explorar todas nuestras tierras. En este punto de nuestro encuentro, quiero ser enfático al decirles lo siguiente. Hemos escuchado durante muchos años, incluso a algunas personas que han escrito libros y que hablan en diferentes oportunidades sobre que Maracaibo fue fundada 3 veces. Hace 40 años, un grupo de historiadores, un grupo de cronistas de diferentes ciudades de Venezuela, un grupo de presidentes de las academias de historia de los diferentes estados de Venezuela, se reunieron para definir de una vez por todas cuál fue la fecha de la fundación de nuestra ciudad de Maracaibo. Y la conclusión oficial, y desde ese entonces comienza a ser así, es que Maracaibo fue fundada el 8 de septiembre de 1529 y tuvo una fundación y 2 refundaciones. Es decir, Maracaibo fue fundada por Ambrosio Alfinger el 8 de septiembre de 1529 y luego refundada por Alonso Pacheco y Pedro Maldonado.
Allí comienza la historia de nuestra ciudad, mis queridos amigos. Allí comienza a formarse poco a poco lo que hoy se ha constituido en una de las grandes metrópolis de América Latina, en un orgullo para todos los venezolanos, en un orgullo para todos los zulianos. Un lugar diferente, un lugar con sus características propias, con su gente, con su forma de hablar, con su forma de luchar. Un pueblo que sufre, que canta, que ora. Un potencial humano que tenemos todos nosotros acá en nuestra ciudad de Maracaibo y que además de ello tiene esa afabilidad que le ha permitido a inmigrantes de cualquier lugar del mundo o de Venezuela establecer sus raíces en esta tierra y luchar con nosotros. Este, queridos amigos, es nuestro homenaje a la tierra del sol amada, mi Maracaibo querida. Y ya regresamos con más de El Magazine de la Gaita. Magazine de la Gaita apoya su tierra y la identidad del zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Y de nuevo estamos con el Magazine de la Gaita Zuliana. Hey, Y continuamos, queridos amigos, en el Magazine de la Gaita con nuestro homenaje a nuestra querida ciudad de Maracaibo. Nos encontramos en la Plaza Bolívar. A la llegada de los españoles siempre buscaban un lugar, un sitio para tener su plaza mayor. Aquí estaba la Plaza Mayor de los Españoles, también conocida como Plaza San Sebastián. En 1873, Venancio Pulgar decide la construcción de un nuevo parque y le ordena al artista Carmelo Fernández que presente un proyecto. Este artista se inspira en la Plaza de la Concordia de París y así crea un parque octogonal que tenía unas características muy definidas y que en ese momento pasó a ser el sitio de encuentro de todos los zulianos, la Plaza La Concordia. No es sino hasta 1905 cuando es colocada la estatua ecuestre de nuestro libertador Simón Bolívar, una obra del artista Eloy Palacio. A partir de ese momento, esta pasa a ser la Plaza Bolívar de Maracaibo. Cualquier cantidad de sucesos históricos desde 1905 hasta nuestros días han sucedido en esta plaza que los zulianos todos conocemos y todos queremos. Ha sido el sitio de solaz y esparcimiento para nuestras familias. Mucha gente todavía recuerda aquellos domingos de retreta cuando la banda de conciertos Simón Bolívar, la banda de la policía, hacía sus actuaciones acá para la delicia de grandes y chicos. Los hombres y las mujeres se ataviaban con sus mejores galas para venir a disfrutar de una tarde diferente. Aquí también se fraguaron golpes de Estado, se fraguaron revoluciones. Aquí se hizo la política desde entonces y hasta ahora. Y en el día de hoy, cualquier persona que quiera dirimir cualquier situación con los poderes públicos debe obligatoriamente transitar por la Plaza Bolívar de Maracaibo, que se encuentra flanqueada por la Gobernación del Estado Zulia, por el Consejo Legislativo, por la Cámara Municipal y por la Catedral de Maracaibo, que es nuestra catedral metropolitana y la sede de nuestra arquidiócesis. Aquí tenemos la oportunidad, queridos amigos, también todos los días, de encontrar personajes populares, ancianos, que se niegan a dejar aquella Maracaibo vieja y todavía ven esta Plaza Bolívar como su centro de reunión. La ciudad de Maracaibo, sin duda alguna, se nucleó alrededor de la Plaza Bolívar de Maracaibo. Estamos ahora, queridos amigos, en la sede del Poder Ejecutivo Regional, la Gobernación del Estado Zulia. Esta casa, en tiempos de la colonia, fue sede de la cárcel y de la casa consistorial. En 1840 comienza su construcción el general José Escolástico Andrade. El 23 de abril de 1868, el general Jorge Sutherland inaugura oficialmente su residencia en el lugar en el cual nos encontramos. Fueron colocados en los extremos, en la parte superior, 2 cóndores, que en ese entonces eran de concreto. Y no fue sino hasta finales del siglo pasado, cuando fue ordenada a la artista Lía Bermúdez que hiciera una réplica de los mismos en bronce, que son los que hoy podemos observar en lo que el pueblo conoce como la Casa de las Águilas, el Palacio de las Águilas, pero que en realidad es el Palacio de los Cóndores. Si nos dejamos llevar por nuestra imaginación,
Tendremos en nuestra mente la imagen de la heroína Ana María Campos, quien a raíz de su martirio y su flagelación tuvo el coraje de gritar: si no capitula, monda. Y mondó, porque el 3 de agosto de 1823, en esta casa, el capitán general Francisco Tomás Morales firmó la capitulación de los ejércitos realistas y allí se selló, a raíz, por supuesto, de la batalla naval del lago de Maracaibo, se selló la independencia de Venezuela. Se dice que esta casa fue construida a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Es la sede de la Academia de la Historia del Estado Zulia, de la Sociedad de Escritores y también de la Sociedad Bolivariana. Esta es la Casa de la Capitulación o Casa de Morales. Todas las actividades artísticas que se realizaban en aquella incipiente ciudad se hacían de forma informal, en diferentes terrenos ubicados en nuestra ciudad de Maracaibo. Fueron muchos los esfuerzos que se realizaron por diferentes instituciones y personas que querían tener un lugar cónsono donde poder realizar las manifestaciones artísticas y traer a diferentes artistas de otras partes de Venezuela y del mundo. No es sino hasta el 24 de julio de 1883, cuando con motivo del centenario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, bajo la administración del general José Escolástico Andrade, cuando se termina la construcción de un teatro cónsono para la Maracaibo de aquellos días. Pero la ciudad seguía creciendo, las necesidades seguían aumentando y Maracaibo necesitaba tener precisamente un teatro acorde con aquella realidad de entonces. Y es así cuando el 19 de diciembre de 1932 se construye el Teatro Baral de Maracaibo. Y finalmente, tras su remodelación en 1998, podemos contar con esta joya arquitectónica, con un orgullo para todos los zulianos, acorde para recibir cualquier espectáculo de factura internacional. Señoras y señores, de esta forma nosotros podemos enseñar con orgullo a propios y a extraños el Teatro Baral hoy por hoy. Así es Maracaibo en pleno día, queridos amigos, con el bullicio, con la actividad, con ese ajetreo de nuestra ciudad y del día a día. Nos encontramos en plena Plaza Baral, uno de los principales lugares de nuestra Maracaibo querida. Aquí, por acá pasaba el tranvía, aquí se reunía la gente para comentar todos los sucesos del día. Aquí venía la gente a hacer su compra. Estaban los más importantes almacenes de nuestra ciudad de Maracaibo. De hecho, aquí se construyó el primer rascacielos de nuestra ciudad, el primer edificio de 4 pisos, que por supuesto presenta y sigue presentando los atlantes en su portal, que vinieron desde Italia para adornar nuestra ciudad de Maracaibo, flanqueados por el templo a San Francisco de Asís, o como nosotros llamamos, el convento, y esa orden que nosotros llamamos los capuchinos. Aquí, mis queridos amigos, está la esquina del recuerdo, la esquina de MacGregor, aquella casa MacGregor, que era uno de los principales comercios de nuestra ciudad de Maracaibo. Al lado estaba la Zulianita. Allí se reunían los maravinos a conversar, allí se reunían a tomarse también su trago en el día. Allí se sentaba el poeta Udón Pérez, grandes bardos, grandes literatos de nuestra ciudad, la gaita zuliana que no se hizo esperar, los compositores, los comerciantes. Aquí fluía, este era el corazón verdadero de nuestra Maracaibo querida, nuestra Plaza Baral. La mayoría de las líneas de por puesto daban la vuelta aquí mismo en La Redoma. Luego fue construido este bulevar y se mantiene hoy por hoy como uno de los centros de una acción incesante de nuestra Maracaibo, donde todos nuestros coterráneos vienen a hacer sus compras, donde los turistas vienen a observar. Aquí mismo también tuvimos la oportunidad, los zulianos de aquella época, de hacer sus compras en el mercado en Los Ventorrillos, lo que llamaban entonces Los Ventorrillos. Luego fue aquel mercado principal que fue devorado por un incendio hasta que llegó el momento de traer de Europa esa armazón que constituyó el mercado principal de Maracaibo, que hoy es el Centro de Arte Lía Bermúdez. Así es Maracaibo, en pleno día, en nuestra Plaza Baral. Y ya regresamos con más de El Magazine de la Gaita. De la gaita apoya su tierra y la identidad del zuliano que hoy levanta la bandera de la...
el magazine de la gaita zuliana. Queridos amigos, continuamos en el magazine de la gaita en este homenaje a Maracaibo, nuestro homenaje de todos los zulianos, de los gaiteros, del pueblo en general, a nuestra querida ciudad. Me encuentro en la calle Carabobo, uno de los lugares más pintorescos de nuestra Maracaibo, donde usted puede tener la oportunidad de visualizar cómo eran las casas de aquel entonces, con aquellos colores, con aquellos ventanales, con balaustres y por supuesto aquella calle estrecha, las casas altas, para lograr que la sombra diera a cualquiera de los dos lados de la acera. Se sentaba la gente en esa acera a conversar, a hablar sobre cualquier situación de la cotidianidad. En esta calle Carabobo hay una casa que es un monumento histórico para todos nosotros los zulianos. Simón Antero Pérez Machado nació en otra calle, en la calle Bolívar, pero contrajo nupcias con Delia Romero. Y cuando se casaron, se vinieron a vivir en esta casa. Aquí nacieron sus 7 hijos. Aquí esta pareja vivió años de amor, una unión matrimonial hermosa. El poeta Udón Pérez, sus mayores obras las escribió aquí en esta casa. Fue poeta, fue dramaturgo, tuvo la oportunidad de estudiar simultáneamente las carreras de medicina y de derecho, pero no quiso recibir su título porque él quería ser conocido y ejercer el título de poeta y de maestro. También fue periodista, director de revistas y de periódicos en nuestra ciudad de Maracaibo, autor del himno del Estado Zulia, de su letra, y también del poema Maracaibo Mía, tal y como reza en esta placa que vemos acá en la casa en la cual vivió y murió Udón Pérez. Mía cuando ríes, mía cuando lloras, mía cuando luchas, mía cuando oras, mía a todas horas, Maracaibo Mía. Eso le dio identidad a nuestra ciudad y hoy por hoy todos podemos decir Maracaibo Mía. Lamentablemente, Udón Pérez perdió a su amada esposa y sufrió mucho en los últimos 6 años de su vida. A su muerte, desde acá, salió hasta el cementerio El Cuadrado. Fue llevado en hombros por el pueblo. Una de las más grandes manifestaciones que se han representado acá en nuestra ciudad de Maracaibo, a pesar de los pocos habitantes de la ciudad, fue cuando el pueblo en hombros llevó a Udón Pérez a su última morada. Nosotros lo rescatamos hoy y le decimos a todos nuestros amigos, a quienes nacieron en el Zulia, a quienes vinieron a quedarse y a quienes nos visitan, que aquí en la calle Carabobo tienen la oportunidad de conocer la casa en la cual vivió, fue feliz, padeció y murió nuestro gran poeta Udón Pérez. Y continuamos, queridos amigos, en el magazine de la gaita. El lugar en el cual nos encontramos en estos momentos reviste una vital importancia para todos nosotros los zulianos. Este sitio era conocido como el Cerro del Zamuro y a pesar de ese nombre tan poco poético, aquí nació una de las grandes lumbreras de América, un hombre que luchó por nuestra libertad, un zuliano a carta cabal, uno de los principales aliados de nuestro libertador Simón Bolívar. Me refiero, por supuesto, al general Rafael Urdaneta. Para el año 1930, la casa del general Rafael Urdaneta estaba prácticamente en ruinas. Pero en este lugar hubo un proyecto en aquel entonces de construir un dispensario antituberculoso para la imagen y la honra de Rafael Urdaneta. No sabemos por qué en ese entonces estaba en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. No sabemos por qué en aquel entonces no se pensó inmediatamente en hacer acá un homenaje al hogar de Rafael Urdaneta, un museo como el que tenemos hoy en día. Se pensó simplemente en continuar con el desarrollo que se venía realizando con los diferentes centros de salud que funcionaban en aquel entonces en la Maracaibo Vieja. Sin embargo, luego de su construcción y que fuera puesta en funcionamiento en el año 1933, a raíz de la caída de Juan Vicente Gómez en el año 1936, definitivamente se dedicó este lugar como el santuario del brillante Rafael Urdaneta.
El arquitecto León Hoet fue el encargado de la construcción del dispensario antituberculoso en lo que fuera la casa del general Rafael Urdaneta. Pero nosotros nos imaginamos, al ver los planos y al ver el resultado, que el propio León Hoet supo del despropósito de por qué construir un dispensario en el lugar donde nació una gloria como Rafael Urdaneta y conservó buena parte de la estructura de la casa original para aquella construcción del dispensario. Fue en 1945 cuando se le dio la forma clásica que hoy posee y donde atesora en el Museo Rafael Urdaneta las pertenencias de este insigne americano, además de pertenencias y data histórica de todo lo que fue nuestra guerra de la independencia y de grandes próceres nacidos en el estado Zulia y en otras partes del país. Aquí, en el Museo Rafael Urdaneta, usted tiene la oportunidad de encontrarse con la historia, de encontrarse con sus raíces, de conocer de cerca lo que significa ser zuliano, ser venezolano, ser latinoamericano y aquella gesta heroica que llevó tanta sangre a nuestros patriotas y que hoy, por hoy, gracias a Dios, los venezolanos tenemos la oportunidad de vivir en una patria libre por hombres y mujeres que, como Rafael Urdaneta, dieron su vida por nosotros. El magazine de la gaita apoya su tierra y la identidad del zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Ricardo el Monumental y los versos de Carrú